después. ¿Trajo su Biblia? Sí, es la respuesta. O no. Entonces, si no trajo la Biblia, tráigala, sáquela a pasear un poco. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver. Y si trae la Biblia, de repente por ahí se le escapa traer algún cuaderno con un lápiz, escriba. ¿Sí? Si tiene esa buena costumbre, hágalo. Hágalo. ¿Por qué? Porque después puede repasar en casa. Bien. Si trajo su Biblia, vamos a abrir. Ahí los purretes se van a la escuela bíblica. Se vació la iglesia. Vamos todos para allá. Bien. Vamos a buscar un pasaje en Colosenses, capítulo 2. Colosenses es un libro muy interesante, todos son interesantes, pero desde el punto en que Pablo escribe para romper con una estructura que hoy aún están y se han metido más agudamente en las iglesias. Así que capítulo 2 de Colosenses, verso 18, le invito a que se ponga de pie si encontró. Colosenses 2:18. Y el tema para el sermón de esta noche es cristianos místicos, que los hay. Bien, encontró 18, versículo 18. Colosenses 3:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Verso 23. Tales cosas tienen a la verdad, que dice, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta noche por tu presencia. Gracias, Señor, porque sentimos, Señor, que tenemos la salvación en nuestra vida, que eres tú. Señor, cada uno hemos venido con diferentes situaciones, Señor, y siempre tenemos ocasiones en nuestra vida para pasar por diferentes pruebas, como dice tu palabra. Pero tenemos, Señor, la garantía de que tú nos acompañas en cada momento de nuestra vida. Tenemos garantía, Señor, de que tú estás con nosotros y que en esta hora, Señor, sacamos todo obstáculo de nuestra mente que impida concentrarnos en tu persona y tu palabra, Señor. Padre, que nuestros corazones estén dispuestos a que tu palabra sea, Señor, germinada dentro de cada uno, en el área que tenga que serlo, y que tú, Señor, seas el que sea glorificado. Padre, que mis palabras humanas que use se desvanezcan y que tú seas aquel glorificado y que tú seas el que habla a cada corazón, en tu nombre. Amén. Tome su asiento, hermano. Entonces, cuando leemos así este texto, hay que ponernos un poco en el contexto. Pablo, hablando a una iglesia que había en Colosas, él se refiere a esto por algo que les estaba pasando a los de Colosas. Colosas es una tierra donde había mucha idolatría, mucha gente que creía en otras cosas.
Pero no era este el caso en creer en otras cosas, sino que dentro de la propia iglesia se había metido la idea confusa de que la cruz no era suficiente, de que lo que había hecho Jesús en la cruz no era suficiente, que hacía falta algo más, que hacía falta algo extraordinario, algo que hoy lo llaman sobrenatural. Hoy muchos usan este título, mal usado lamentablemente por algunos, por lo sobrenatural. Y no inventaron nada, está en la Biblia y los de Colosas padecían por este tema. Y hoy vivimos en estos tiempos, en el que mayor de los peligros para el cristiano viene con ropajes religiosos, hermano. El mayor peligro que tenemos los cristianos viene vestido con ropas religiosas. No viene vestido con una credencial acá, negra, que dice mormón. No viene golpeando las manos, tocando el timbre, queriendo venderte o regalarte una atalaya. No viene vestido de otras vestiduras. Muchas veces están dentro de las iglesias, como en este caso. Y ahí es donde el título, cristianos místicos, que los hay. Y eso es lo que muchos han torcido. Y sobre todo cuando uno va creciendo en el camino, va escuchando, y hoy no solamente sentarse en una iglesia, esto es casi un lujo poder tener una iglesia. Hay lugares en Estados Unidos y en Europa que la gente ya no se congrega, lo hacen por internet, porque hay menos compromiso. No está muy lejos, muchas iglesias o muchas personas que no están congregándose lo hacen por internet y eligen a quién escuchar. Me explico lo que digo, ¿no? Es decir, de que estamos viviendo en tiempos que son peligrosos. Usted viene, se congrega, conoce al Señor hace años, algunos hace muchos años, pero muchos de nosotros fuimos y creyendo a lo que nos decían desde los púlpitos, con todo respeto. Y lo hemos creído porque sabemos que, o entendemos, de que la persona que nos habla desde el púlpito tiene autoridad de parte de Dios. Creemos que es así. Pero, oh caramba, que con el tiempo nos damos cuenta, gracias a Dios y por la luz que Él nos da de su palabra, de que las cosas no eran tan así como nos dijeron. De que la vida del cristiano no es tan maravillosa a color de rosa. Y de que hay cosas que dentro de, si me permite la expresión, combo, no te la dijeron. Que la cruz pesa, que el infierno existe, que el pecado separa de Dios, nos separa de Dios, no te separa de un hermano, sí también, porque aquel que ofende a su hermano y no le pide perdón a su hermano, dice la Biblia, no tiene parte en el reino. Entonces hay una conjugación ahí que nos hace sentir cómodos cuando entendemos o nos hacen o nos predican y nos configuran como cristianos en el misticismo de una fe predicada. Quizá, sin querer queriendo, decía el chabón. Sin querer. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es tratar de ser aceptados a través de algo que yo puedo hacer para ganar a Dios. ¿Por qué leo esto? Por el versículo anterior, si está ahí con su Biblia, el versículo 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Ese es el texto precedente. Pero el cuerpo es de Cristo. Y después leímos del 18 en adelante. Es decir, que en el contexto Pablo está enfrentando una idea que estaba metida en la iglesia con respecto a esto de hacer mística espiritual. Y por ejemplo, uno de esos ejemplos es creer de que alguna persona, porque tenga alguna verborragia mejor, nos gane con yo siento de parte de Dios que vos tenés tal cosa. Y vos no sentís nada que lo que estás diciendo. Y muchas veces hemos sido marcados así, y nos han dicho cosas así, y hemos
visto de que no era de Dios con el tiempo. Porque, en realidad, el misticismo, no sé si su Biblia lo dice, pero acá está hablando del misticismo en los cristianos. La búsqueda más profunda de Dios es teniendo una buena comunión con Él. Nosotros tenemos que tener una búsqueda de Dios cada día. ¿Y cómo la tenemos? Si no la tenemos en comunión con Él. Versículo 16 leíamos recién, y 17. Pero el 18 dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Quién te está privando del premio? Hay un premio que Dios tiene preparado para tu vida. Pero no lo tiene preparado a cuando termines esta vida, sino lo tiene preparado hoy. El premio es la salvación. El premio es la vida eterna que Él te da hoy. Y muchos de nosotros creemos de que el premio pasa porque Dios me conteste una oración cuando estoy pasando por momentos de enfermedad, por momentos de economía que no son buenos. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, este evangelio del misticismo se ha metido en las iglesias y ha cautivado oídos de muchos cristianos para que escuchen lo que quieren, pero no que escuchen la palabra de Dios. ¿Sabe qué? En los postreros tiempos será peligrosísimo, dice Timoteo en el original, peligrosísimo ser cristiano. Entonces, cuando vos te presentan de que será peligroso que seas un cristiano, ¿por qué? Porque va a peligrar tu vida. Eso no me gusta. A mí me gusta que me hablen de que Dios prospera, que Dios sana, Dios liberta. Esa me gusta, esa predicación. Sí, esa es una predicación que la verdad que el común denominador quiere escuchar, pero no te va a afectar el alma. Te va a afectar el bolsillo en un momento de tu vida. Te va a sanar quizás por un tiempo. Si Dios, claro que hace milagros. Pero hay algo que en el alma no va a llegar nunca. Que es realmente a conocer genuinamente a Jesús a pesar de todo lo que te pase. Que Él sea tu todo en todo, a pesar de lo que estés atravesando. Y que Él sea el centro de tu vida. Y eso es un poco difícil de encontrar, hermano, hoy. Es un poco difícil de encontrar una predicación de que te lleve a Cristo, nada más. Que vos y yo pensemos de que Él se merece toda la gloria. Que Él merece todo lo que vos hoy tenés, que respirás, que es lo que tenés al lado, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, lo que sea, gracias a Él. Es gracias a Él. Tengo la vida eterna, es algo que hoy no lo puedo medir, pero ¿sabes cuándo lo vas a medir? Cuando estés a punto en el cronómetro de Dios, en los últimos segundos de tu vida. Ahí te vas a dar cuenta que vos, ni ninguno que nos pongamos en cadena de oración, podemos agregar un segundo más a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un día y una hora que Dios nos llamará a su presencia. Ahí te vas a dar cuenta que el galardón es grande. Y que no era esto que lograste en la vida, que no era lo que lograste, que claro que hay que lograrlo. Y si no se logra, no tenemos que ahí bajar los brazos, sino que saber de que Dios no permite ciertas cosas porque no sería bueno quizá para nosotros. Muchas de las cosas que nosotros queremos lograr, y yo escucho a algunos predicadores que dicen, reclamarle a Dios. Reclamarle a Dios. Yo no encuentro un solo texto en la Biblia que me permita reclamarle a Dios. Y por más que lo diga quien lo diga, de donde lo dice Pablo, sea anatema. Sea anatema. Entonces, si está fuera de lo que dice la palabra, sea anatema. Entonces, todo aquello que te evada, que quiera que vos no mires la cruz, no es de Dios. Todo aquello que te quieran vender a través para llegar a la cruz, no es de Dios. Y yo noté algunas cosas acá, yo sé que el tiempo corre, ¿no? Pero son los mantras. ¿Saben qué son los mantras? No, algunos sí escuchó por ahí los que son los mantras. Los mantras se usan mucho en el yoga. En el yoga se usan las mantras. Los mantras es una cultura de la repetición. La repetición de cierta palabra o estrofa. Y entonces en esta cultura, no voy a entrar a explicar eso, pero sí,
La repetición, los mantras cristianos existen. Existen, claro que existen. Y yo noté alguno por ahí. Yo declaro. Ay, yo declaro en el nombre, yo declaro y yo declaro. ¿Qué declarás? ¿Sabe que hay mantras cristianos? Mantras significa eso, repetir. Repetí conmigo, hermano. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, está bueno. Pero Dios prospera. Sí, Dios prospera, pero yo no tengo trabajo. Dios prospera. Sí, pero yo no tengo trabajo. ¿Hasta qué? ¿Hasta que qué? Hasta que dentro de las iglesias se metió, inyectado por todos lados, mantras. Yo decreto. No voy a ponerme a hablar de cada una de estas cosas, pero hermano, los mantras son esas cosas que no nos damos cuenta y han consumido a iglesias, haciendo que los que escuchan crean que es así el Evangelio. Crean que Dios se mueve de esa manera. De que un hombre diciendo de acá arriba algo puede cambiar la voluntad de Dios. Jamás. Jamás. Lo que uno o vos, quien sea que se suba a un púlpito en la radio, en la televisión, diga va a cambiar la voluntad de Dios. Nadie. ¿Escuchaste? Nadie va a cambiar la voluntad de Dios. Porque Él es soberano. Él es soberano. No, pero pastor, entonces usted no cree en milagros. Claro, yo creo en milagros. Yo creo en el mejor milagro de la vida, que es la vida eterna. El mejor milagro de la vida que Él nos dio es la vida eterna. Él vino y me dio vida eterna, y te dio vida eterna. Y hoy no hay más condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Ese es el mayor milagro, pero no lo disfrutamos, queremos más. Y esta es la cultura que se ha metido, como en Colosas, se ha metido en muchas ideas de los cristianos. No, yo quiero más. Y ya el domingo pasado hablábamos de los sentimientos, ¿no? El sentir, yo no siento, el sentir, queremos sentir que temblamos, queremos evidencias como físicas, como hablábamos el otro día de Tomás y Pedro. Pero estas cosas todavía conviven con nosotros. El hecho de que nosotros estemos en la iglesia y todavía tengamos ese mantra, ¿no? Que viene, otro muy común es, me cubro con la sangre de Cristo. Hermano, no lo haga más. La sangre de Cristo no hay que pisotear la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no te puedes cubrir con una manta como, ¿cómo se llama Harry Potter que se pone el manto ese que no se ve? No, eso no es, la sangre de Cristo no se usa para eso. La sangre de Cristo, su Hijo, ¿es para qué? Para limpiarnos de nuestros pecados. No es porque yo me cubro con la sangre, cubro mi casa, y entonces andá los baldazos de sangre que vos por tu casa. Y eso se ha metido dentro de las iglesias. Y yo lo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Vos no podés cubrir a nadie con la sangre de Cristo. Esos son mantras que han metido muchas ideologías dentro de los púlpitos. Y lamentablemente no están en la Escritura. Dios no usó su sangre para que vos andés a los baldazos. Dios no usó su sangre para eso. Dios usó su sangre para limpiarnos de nuestra vieja vida y darnos una vida nueva. Para eso. Y muchos de nosotros creemos de que, como lo dice un pastor o algunos que se ponen ahí otros títulos por ahí, creemos de que viene de parte de Dios. ¿Y sabe qué? No hay mejor cosa cuando uno tiene una duda de decirle, pastor, y hágalo conmigo. Por eso le digo que usted anote. ¿Dónde está lo que usted dijo en la palabra? ¿Dónde está lo que usted dijo en la palabra? Dígame, enséñeme lo que usted está diciendo con la palabra. Y así vamos a empezar a abrir los ojos y a ver de que realmente muchas cosas están sujetas al misticismo y al estómago de cada uno de los pastores, apóstoles si se quiere alguno por ahí, profetas si los hay. Y logran muchos que las mentes, cuando estas personas repiten, que las mentes ocurra lo que ocurre en el yoga, que las mentes se desconecten y que ya no estén en la realidad del aquí y ahora. ¿Escuchaste lo que dije? Que se desconecten. Vos te tenés que desconectar y... No, vos orá que Dios... Sí, pero si vos querés que Dios haga un milagro en tu vida, lo primero que tenés que hacer es el reconocimiento de la realidad que vivís. Si vos querés que Dios haga un milagro en tu vida, tenés que reconocer en la realidad que somos pecadores. Que somos pecadores.
No importa ni lo que te haga sentir en esta vida, si tenés títulos, si no tenés títulos, si sabés mucho, si no sabés, somos pecadores. Y ese pecado que nos acompaña todos los días donde vamos, tiene que ser relegado, tiene que ser destruido ante los pies de la cruz. Y nosotros pensamos que lo podemos manejar, pensamos que podemos manejarlo. Entonces, no, estas ocasiones de meter estas ideas en nuestra mente, de que sí, vos podés, ¿por qué? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces me tiro, como lo mandó, ¿no?, en su tentación, hasta a Jesús tampoco le hizo precio el diablo. Tírate de arriba del pináculo del templo, total los ángeles te van a rescatar. El diablo sabe más la Biblia que vos y yo. Y entonces no podemos, como algunos también, agarran y dicen, vos sujetá al diablo. Y, papá, nosotros no tenemos nada que ver con el diablo. Porque Jesús lo destruyó en la cruz. Lo destruyó, ya no tiene arte ni parte sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que orar para que nuestra mente no sea influenciada, porque nuestra mente es el manjar más exquisito que él tiene, el enemigo. Influencias. Un amigo, un hermano que te viene con una profecía, un hermano que te dice, mirá lo que te dice de parte de Dios, pero nunca vamos a ir a ver qué dice el Señor en la palabra, qué te dice. Y ahí es donde caemos en el error. Los cristianos solemos usar esa frase en el nombre de Jesús y algunos creen que eso es un mantra. No, ¿sabe por qué? Porque dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Entonces no es un mantra, es la única vía que yo llego a Dios. Nosotros todo lo que hacemos, vos todo lo que hacés, lo que tenés que hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque a través de ese nombre, que sobre todo nombre, es por el cual puedo llegar yo al Padre. Y así es como el cristiano entiende de que no es una suerte de amuleto, sino que Él es aquel que me dirige y me direcciona al cielo, directamente con el Señor. En momentos de tristeza, sí. En momentos de dificultad, sobre todo. Pero son en los momentos en los que uno menos se acuerda de estas cosas. Y esos momentos son en los que tenemos que acordarnos, de decir, Señor, yo sé que estoy pasando por una prueba. Y no te lo digo porque no he pasado ninguna prueba. Y vos sé que estás pasando y has pasado por pruebas. Pero las que vengan, acordate de que Él no te deja solo ni sola, sino que Él está, pero está esperando la dependencia que tengamos de Él. No está esperando que vos repitas una palabra, Él está esperando de que vos sepas atravesar por la prueba para saber de qué estás hecho. Si estás hecho de puro humanismo, de pura dependencia de alguien aquí en la tierra, o Dios te sostiene, o Dios es el que está sosteniendo tu vida. Y muchas veces nuestra oración no va a ser contestada de la forma que queremos, pero sí va a ser la forma que Él quiere, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe qué es bueno para vos y para mí. Él sabe qué es lo bueno. Dios nos habla a través de su palabra, pero el intermediario siempre es Jesús. Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir que hay muchos en hoy, 2019, que dicen hablar de parte de Dios, que dicen decir cosas de parte de Dios cuando hacen estragos. Porque uno desde el púlpito puede dar vida, pero también puede dar muerte. Y tenemos que ser responsables, no por agarrar un micrófono, por lo que decimos. Porque seremos juzgados. Seremos juzgados, hermano. Y seremos juzgados también por depositar nuestra fe en lugares inapropiados. Él es aquel por el cual vamos a llegar, solamente por Él. Mateo 22:37 dice que hay algo que
tenemos que hacer. Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Y el problema de estas misticismos es que nos apartan del conocimiento de Dios. Y ahí quiero que entiendan de que muchos cristianos hemos sido subrayados de estar escapándole a conocer a Dios a través de su palabra. Sobre todo los pentecostales, hemos sido subrayados por muchos de ser ignorantes de la palabra, esa es la palabra. Y sí, somos ignorantes, porque no tenemos tiempo para ir a la cancha, tenemos tiempo para ver novelas, tenemos tiempo para ver ¿cómo se llama? Avenger, que salió ahora, que tengo que estar en la fila esperando no sé cuánto tiempo, pero vamos a ver Avenger. ¿No? Pero no tengo tiempo para abrir una sola vez la Biblia. No tengo nunca tiempo para tener un tiempo a ver un salmo, siempre el Salmo 1. No, hermano, así no va a crecer nunca. Y es eso lo que te aliento, pero con amor. Vos querés crecer en el Señor, tenés que zambullirte en su palabra. Vos querés que Dios te hable, tenés que ir a su palabra y decirle, Señor, háblame porque hoy necesito que me hables, porque estoy triste, estoy pasando por un problema, no tengo lo que... Vos sabés, Señor, mi interior, lo que tiene. Y Él es un cirujano espléndido, pero a través de su palabra. Y uno depende, siempre estamos dependiendo, que otro hermano te lo haga por vos. Estamos dependiendo que venga otro y, hermano, ore por mí. ¿Y vos cuándo vas a orar? Buen provecho. Vos querés que hagan siempre por vos, pero vos sos hijo de Dios. Y vos siempre creés de que sos menos que otro. No, vos tenés al Señor en tu corazón. Ese es el problema. Que no crees aún de que ese Señor que te salvó y te compró con la sangre preciosa está en tu vida. Está en tu vida. Claro que tenemos que crecer y todo, pero ¿a dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Dónde ponemos nuestro tiempo? ¿Ponemos nuestro tiempo donde tenemos que ponerlo? Y sí, es sacrificial. La vida del cristiano lleva sacrificio. Y si te dijeron alguna vez que no, acá llegó el Evangelio, la buena nueva. Es sacrificial. Tenés que dar al Señor. ¿Qué cosa? Todo tu ser. Todo tu ser dar al Señor. Y todo tu ser es todo tu corazón. Y decirle, Señor, quiero ser lleno de ti cada día. Porque cada día tiene sus bienes y sus males, dice, ¿no? La Biblia. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle, Señor, este día es diferente. Si yo acepto de que vos estás conmigo, a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de que a veces creo de que vos no me escuchás, tú estás conmigo. Estás trabajando en mi corazón. Estás haciendo algo, un cambio. Yo sé que lo estás haciendo. Pero a veces soy tan cabezona también, que quiero hacer lo que yo quiero y no lo que dice tu palabra. Tu palabra me pide que vaya a ti, que eres un buen escondedero. Que vaya a ti, que eres mi refugio. Que vaya a ti, que tú eres aquel que me identifica los pecados en mi vida que no me dejan avanzar. Y ahí, decir la palabra pecado, opa, hay poca iglesia hoy ya que hablan de pecado. ¿Por qué? Porque pecado te aparta de Dios. El pecado te aparta de Dios. ¿Qué es pecado? Todo lo que ofenda a Dios, pensalo. Todo lo que ofenda a Dios. Todavía hacemos esas cosas nosotros. Yo incluido. Todo el mundo. Pecamos. Pero de abogado tenemos a Jesucristo, dice su palabra. Siempre y cuando en el ejercicio de pedirle al Señor y confesarnos a Él perdón. Entonces Él ve que hay un ejercicio del perdón, y que vos tenés algo con tu hermano y le pedís perdón. Entonces, ¿por qué tenés que pedirle perdón a tu hermano? Porque vos fuiste perdonado. Y así funciona la gracia, porque si vos fuiste perdonado y por medio del perdón Dios te dio salvación y vida eterna, eso tenés que hacer en la vida, perdonar. No, a este le hago la cruz, no esta cruz, otra. Le hago la cruz, a este no le hablo más y hacemos juicios, ¿no? Y bajamos y somos nosotros y no es Él. Segunda de Timoteo, Romanos, capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional
Si vos no querés hacer un culto que entiendas lo que haces, si vos vas, como antes, no sé, caminatas o vas y prendés una vela, aquellos que salieron de aquellas cosas, u otras, sos llevado, y también en las iglesias, sos llevado por cosas que en realidad lo haces sin pensar. Si esa conexión tiene que estar alineada con su palabra. Y si lo que estás haciéndolo para un hombre o para Dios. Ahí es donde vos tenés que crecer. Porque su palabra dice que, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Nuestro cuerpo. No es espiritual este texto. Sí, es espiritual. Dice, presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Sabe a qué se refería? Aquellos sacrificios que hacía en el Antiguo Testamento. A eso, que sacrifiques tu vida. ¿Para qué? Mire lo que dice. Santo, agradable a Dios, porque esto lo entendés. Tenés que entender lo que haces para el Señor. No hablo de que busques una razón de cómo es Dios, porque no lo vas a encontrar. Pero sí, que tu culto al Señor, culto viene de eso, ¿no? De que Él merece la adoración, viene de ahí. El culto a Él es eso. Nos juntamos, dice en la Escritura, la asamblea, la iglesia, para rendirle culto a Él. A Él. Entonces tenés que entender, lo mismo que ahora en minutos vamos a celebrar la cena. Tenemos que entender qué es lo que hacemos. Entender el plan de Dios en tu vida. ¿Qué plan tiene Dios? ¿Cómo te ves vos de 5, 10 años para arriba, de acá en adelante? ¿Cómo te ves? ¿Te ves en el mismo lugar? ¿Te ves con hijos, con nietos, algunos? Algunos se ven con algunos achaques, sí, puede ser. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque este cuerpo se va desgastando, dice la Biblia. Así que, por más que quieras, la factura pasa. Con los años es así. 2 Timoteo 2:7 dice, bueno, acá hablando de quién es, ¿no? El verdadero soldado de Cristo, considera, dice, lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Cuando habla a los soldados de Cristo, le habla a los cristianos, a los hijos de Dios. Pero el texto acá, llamativamente, habla de que lo que hacemos, ¿sí?, en el Señor, lo hagamos con entendimiento. Entendiendo, Señor, quiero entender tus cosas, tus planes. Señor, ¿dónde voy después de esta vida? ¿Qué hay en el cielo? Señor, ¿qué cosas tenés guardadas durante todo mi transitar? Señor, si yo me alejo de ti, ¿qué pasa? Padre, ¿qué es lo que yo siento cuando veo algo sobre las misiones? Veo a un misionero, me conmuevo, lloro algo porque veo un videíto por ahí, pero nunca siento nada por ir a las misiones o tengo un llamado a las misiones. Entonces todo eso está dentro de la vida del cristiano. Está dentro de la vida del cristiano el hecho de entender el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios para tu vida. Porque a cada uno tenemos un fin diferente. Tenemos un propósito diferente. Cada uno que están acá sentados tiene un propósito diferente. No puede ser que te conformes nada más con decir soy un cristiano o vengo a la iglesia y eso es todo. No, tenés que dejar huellas. Porque el maestro dejó huellas y en tu vida dejó huellas. Los maestros de Colosas se sentían por encima de los demás. Los maestros que enseñaban en esta iglesia, que eran maestros como los hay hoy, hacían que la gente piense de que podían conectarse de forma espiritual de otra forma. Y el problema era, versículo 18, fíjese, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. ¿Qué relación tenía esto de la humildad y el culto a los ángeles? Yo le voy a decir rápidamente que ellos espiritualizaban todo. Si usted conoce a alguno por ahí, no me lo señale. Pero espiritualizaban todo se espiritualizaba. Entonces, en eso era lo que estaba queriendo hablar con respecto al texto que dice ahí, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Sabe qué hacían ellos? Ellos decían que podían llegar a Dios a través de los ángeles. Porque Dios no podía llegar a Dios y se hacían los humildes. Hoy eso empezó a tomar otra forma y ahora tienen que pasar a través de un patriarcado. No sé si escuchó por ahí.
Llamarle papá al pastor, mamá a la esposa del pastor. Y eso no es de Dios, es de Satanás, del mismo infierno. Y muchas iglesias se lo tragaron como un sapo gigante. Y hoy están viendo las consecuencias. Viven en pecado sin denunciar el pecado. ¿Qué dice la palabra? De que esta gente lo que tenía era la intención de que la iglesia de Colosas se aparte del efecto de la cruz. El efecto que tiene que tener la cruz. Entonces quería que se aparte. Estos tenían un Dios que era tan sublime que debían acercarse a través de otra cosa. Vos no podés acercarte a través de otra cosa a Dios. Solamente a través de Jesús puedes acercarte a Dios. Y eso es lo que tenemos que creer. Y hubo un hombre muy exquisito, este hombre. Juan, el último de los apóstoles, que muere en una isla de viejo. Apocalipsis 19:9, si bien dije. Él tiene, fíjese, Juan está terminando casi la epístola, ¿sí? Es la último libro de la Biblia, que es apocalíptica, y él tiene una visión. Fíjese lo que ocurre ahí. 19:9. Dice, y el ángel me dijo, él está ahí, teniendo un cara a cara con un ángel. No un ángel como los que conocemos acá, que tenemos muchos ángeles. Un ángel de verdad, de allá del cielo. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y dice, versículo 10, y ahí demuestra la emoción carnal que tiene un ser humano. Dice, y me postré a sus pies para adorarle. Y atenti, dice, y él me dijo, mirá, no lo hagas. En otras versiones dice otra cosa. Mirá, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. No me adores a mí. ¿Qué dice ahí? De tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, dice. Adora a Dios. Juan tuvo ahí un desliz humano. Muchos quizás hemos tenido deslices humanos. De adorar a un hombre, de tener a una persona, o no un ángel, no, pero una persona por encima. Y esas cosas son las que nos hacen ver de que no tenemos que aferrarnos en las personas, sino que en Dios. Él no falla. Yo puedo fallar. Vos podés fallar, pero Dios nunca nos falla. Él siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y hay algo que escribí acá. Que el que una persona tenga apariencia de piedad y humildad y clame haber tenido una experiencia espiritual, no califica para ser un maestro de la palabra, porque el verdadero maestro siempre te lleva a Jesús. ¿Se entendió? Quiere decir que muchos pueden venir a decirte, Dios me dijo, y pueden aparentar esta piedad de cristiano, pero esto no aplica para ser un maestro de su palabra. El maestro de la palabra siempre te va a llevar a los pies de Cristo. Siempre te va a llevar a que vos conozcas la verdad en la Escritura. Hubo un hombre que es el nieto de Billy Graham, Tullian Tighvanen, que dijo una fórmula que es Jesús más nada es igual a todo. Escuche esto. El pensamiento de un hombre, pero interesante. Jesús más nada es todo. Todo menos Jesús es la nada misma. Y es así. Vos podés tener todo, pero no tener a Jesús, no tenés nada. En la ecuación es así. Vos podés tener a Jesús y no tener nada, y lo tenés todo. Pero ¿realmente tenés a Jesús en tu corazón? Y esa es mi intención hoy. Que entiendas de que tenés que buscar a Jesús cada día en tu corazón. Que Él palpite tu corazón. Que Él te haga sentir que todo lo que tenés que hacer es porque está dentro de su voluntad. Y el tener a Jesús en nuestro corazón hace de que las cosas sean más fáciles entender de lo que viene.
Quiero llevarte a 2 Corintios, capítulo 3, rápido, así podemos pasar la escena. 2 Corintios 3, que hay un texto que 16. ¿Encontró? Pero cuando se convertían al Señor, ¿está ahí? 2 Corintios 3, 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora voy a explicar de qué está hablando. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Allí hay libertad. 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, dice su palabra, de gloria en gloria, en la misma imagen como la del Espíritu del Señor. Y este texto, lo que habla Pablo en el capítulo 3, está confrontándolo con los judíos. Los judíos que ponían un velo y incluso tenían un velo en el templo, y ponían un velo para leer la Escritura. Y ese velo hacía de que no vean realmente quién era el Maestro, el Mesías, y no lo vieron. El Señor está poniendo acá hoy en nuestra visión el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, pero pasa algo cuando vos te convertís al Señor. Cuando te convertís al Señor tiene que pasar algo. Vos no podés esperar de que alguien que venga a habitar tu corazón no haga un cambio en tu vida. Tiene que hacer un cambio radical. Tiene que hacerlo. Tiene que cambiar. Actitudes. Tus actitudes. Hábitos. Hola. ¿Hábitos? Hábitos que teníamos, cambiarlos. ¿Por qué? Porque el Señor es ahora el que conduce mi vida. Él conduce mi vida. ¿O quién conduce? ¿La conducís vos todavía? Es ahí donde el Señor nos quiere quizás llevar a que no seamos más místicos y bajemos. Y entendamos que Dios está acá. Está entre nosotros. Dice la Biblia de que donde están 2 o 3, ¿qué pasa? Él está en medio de nosotros. Él está aquí. ¿Por qué muchos de nosotros buscamos cosas que las tenemos acá entre nosotros? Si no amás a tu hermano, a quien vos ves, dice la palabra, no puedes amar a Dios, a quien no ves. Entonces, ahí tenemos que entender y empezar a vivir cada día como cristianos. Cristianos sin misticismos, cristianos que sean genuinos en esta tierra, durante nuestra vida, y poder marcar a otras vidas. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Y sabemos que muchas cosas quizá tenía más anotadas, pero el tiempo nos apremia. Señor, quiero darte gracias por tu palabra.